Hola, bienvenido a nuestro programa, el show de los bienes raíces. Sí, ya sé, lo hemos invitado anteriormente, pero hoy nos trae algunas novedades espectaculares. Sobre todo, quédense hasta el final, porque vamos a hablar de inversión inmobiliaria en Punta Cana y en España. Nuestro invitado nos trae, en verdad, una propuesta. Es como un regalo para todos los inversionistas. Así que si a ti te gusta invertir en estos lados, espéranos al final. Igual para nuestros amigos corredores de propiedades, que también pueden lograr vender fuera de Chile, vender fuera de la zona. También hay algo especial. Así que nos esperan hasta el final. Porque nuestro invitado, a quien ya ustedes están viendo, es un buen amigo, gran amigo, tuve la oportunidad de trabajar junto cuando estuvo acá en Chile. Se trata de el gran Daniel Inza. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Daniel. Un placer, como siempre, compartir un momento contigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, Daniel, llevas más de 10 años en el sector inmobiliario, estaba sacando la cuenta, y has construido tu carrera en 3 países, también saqué la cuenta. Te vi en Chile, después te vi en República Dominicana y España. ¿Cómo describirías ese recorrido y qué te motivó a trabajar en estos mercados que son, digo yo, tan distintos? Efectivamente. Bueno, Daniel, como tú sabes, uno aprende con los años y la experiencia que hay que especializarse. Como corredor de propiedades uno tiene que especializarse. Y cuando yo decido salir de Chile, lo hago con esa intención. El destino final era Málaga, donde me encuentro, que es la capital de la Costa del Sol, en el sur de España. Ujú. Y si bien el destino final siempre fue España, había una escala, y la escala era justamente en el Caribe, en Punta Cana. ¿Y por qué esa escala? Porque la especialización consistía en tener propiedades de obra nueva, se denomina aquí en España, o preconstrucción se denomina en Sí, Punta Cana, o en blanco y en verde se denomina en Chile. Como ves, sí, soy multilingüe. sí, Y bueno, como sabes, en Chile vendíamos prácticamente todo segunda mano, usado, y la especialización consistía en ir a estos mercados donde había más turismo y donde la rentabilidad es mucho mayor cuando tú inviertes en una propiedad de alquiler vacacional, de arriendo vacacional, que si es una propiedad convencional. ya, Entonces, especializarme en destinos con alto flujo de turistas y además especializarme en preconstrucción, obra nueva, en blanco y en verde, era algo significativamente distinto a lo que hice siempre en Chile. Entonces, cuando tomo la decisión, era destino final España, con escala en República Dominicana y con el intento de tratar de hacer un inventario, porque a diferencia de cuando tú vendes segunda mano, no puedes tener inventario. Captas sí, una propiedad, la vendes y no hay sí, bueno, inventario. claro, Cuando tú vendes construcción nueva, evidentemente puedes hacer una serie de convenios, acuerdos de colaboración con distintas constructoras y esa fue la razón por la cual hice esa escala de 2 años que viví en Punta Cana, para llegar a acuerdos comerciales con distintas constructoras que me permitieran tener hoy por hoy un inventario muy interesante, que de eso vamos a hablar seguramente más adelante, porque ese inventario es tal vez uno de mis principales activos. sí, Cuento con propiedades en Punta Cana y cuento con propiedades en la Costa del Sol que van orientados a esos inversionistas internacionales que le puede interesar, aparte de tu audiencia, como inversionistas y también a los agentes inmobiliarios, y también seguramente vamos a hablar de eso. exacto. Oye, qué envidia sana de esa escala que hiciste en un lugar que, por fotografías, por imágenes, por videos, maravilloso. Como quisiéramos hacer esa escala, Daniel. Oye, en Chile llegaste a ser reconocido hasta el año 2022, si mal no recuerdo, que estuviste por estos lados, como el agente inmobiliario con el mejor desempeño en la historia cuando estabas en RIMAX Chile. Mi pregunta es, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en esa etapa? ¿Y qué te sirvió luego para dar ese salto República Dominicana, esa gran escala, y luego España? Bueno, sí, por supuesto que siempre voy a estar inmensamente agradecido a RIMAC, que fue una gran escuelita y lo sigue siendo, porque esto es Sí, un sí, aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. sí, señor. Además de una escala, estuve durante poco más de un año en ESP, donde tú formas parte, y eso fue en Punta Cana,
Así es que he tenido la oportunidad de tener dos camisetas, ¿no? De Rimax y de ESP, pero en Sí, definitiva tú sabes que lo que importa es lo que está debajo de la camiseta y en ese totalmente. sentido uno tiene que trabajar la marca personal y especializarse y esa es una experiencia propia que la adquiero a partir de lo que aprendo de los grandes gurús, ¿no? Porque para responder a tu pregunta, cuando yo estando en Chile gano 3 premios Platinum, voy a Las Vegas, porque sabes que la Convención Mundial de RIMAX es en Las Vegas, Ajá, y esos 3 Platinum me permitieron, la verdad que una gran satisfacción, pero por sobre todas las cosas me permitieron un baño de humildad importante. Ahora te voy a explicar por qué. Porque cuando yo tengo esos premios, soy número uno en RIMAX en más de una oportunidad, llego a Las Vegas y pensando que este es un premio enorme, ¿no? Es decir, un premio Platinum, cada premio tiene un significado de acuerdo a la facturación que logras. claro. Y cuando llego a Estados Unidos me encuentro que era un premio diminuto comparado con los premios que conseguían los estadounidenses y otros colegas de distintos países. Con lo cual, el baño de humildad me refiero a eso, ¿no? Que uno cree que es un campeón y se da cuenta que según con quién se compare, definitivamente no lo es. Pero eso es bueno porque eso te abre la posibilidad de decir, bueno, estoy recién empezando, estoy comenzando en esto, ¿no? Para poder llegar a donde uno quiere, tiene que tener esa humildad y estar abierto al aprendizaje. Entonces, Exacto. bueno, ¿qué me permitió esa primera etapa en Chile? Haber conseguido estos logros, pero por sobre todas las cosas, no tanto la satisfacción de los premios, que por supuesto las tuve, sino la satisfacción de llegar a esa convención en una, dos, tres oportunidades y encontrarme con grandes gurús inmobiliarios, gente de todos los países que hablábamos distintos idiomas, pero un mismo lenguaje, ¿no? El Claro. lenguaje inmobiliario. Y de ellos aprendí muchísimo, porque en definitiva de eso se trataba. Más que de ir a recibir premios, que estaba muy bien, era ir a aprender de los grandes gurús inmobiliarios. Así que, pues cada vez que fui me traje algo puesto, ¿no? Algún tips que me permitió seguir creciendo y por lo tanto fue una experiencia realmente muy bonita, toda esa parte donde estuve en Chile, en RIMAX, donde es una gran escuelita para aprender de los grandes, ¿no? Y Que después, como te dije, en República Dominicana durante más de un año también estuve en ESP, así que he conocido estar en los dos equipos, digamos, ¿no? Oye, qué importante lo que has dicho tú, que en nuestra área es importantísimo eso del ego humilde, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con, bueno, los que ganan millones y millones tienen el derecho a hacerlo, pero generalmente el ego humilde es muy importante en el área inmobiliaria. Pero, Daniel, aparte de los premios, aparte de la escala, aparte de las ventas que haces en España, tu trayectoria como agente te llevó también a escribir. Eres autor de, tengo entendido, 3 libros, si no me equivoco. El más reciente, un bestseller en Amazon, Secretos del Top Producer Inmobiliario. Así es. La También tuve esa pregunta satisfacción. es la pregunta es, ¿qué te motivó a escribirlo y qué encuentran los lectores, nosotros, en el que no encuentran en otros libros del rubro? Bueno, como te decía, el hecho de haber aprendido de estos grandes gurús inmobiliarios es como que uno se siente en la obligación de también compartir aquello que aprendió y que sigo aprendiendo en forma continua, obviamente, ¿no? Y cuando hablo de baño de humildad me refiero a eso. Mientras que más uno va creciendo, más se da cuenta que le falta aún, ¿no? Como Sócrates, solo sé que no sé nada. Entonces, Exacto. ese último libro que fue justamente del sector inmobiliario, porque los dos anteriores fueron de e-learning y gestión del conocimiento. Yo por más de 20 años me dediqué a la formación online, como se denomina aquí, la capacitación de las empresas a distancia, ¿no? A través de Internet nosotros diseñamos los programas de capacitación para las grandes empresas multinacionales. Así que por Ah, más de bien. 20 años hice eso y ahora lo estoy retomando, que ahora vamos a hablar seguramente de eso también, de mis actuales cursos online. Entonces, bueno, creo que fue un bonito desafío, porque mientras que mis dos primeros libros hablé de lo que había aprendido por más de 20 años, esta vez hablé por lo que había aprendido en menos de 20 años, porque esto lo escribí hace poco más de 2 años. Así que lo interesante, fíjate, Daniel, que fue el haberlo hecho siempre, los 3 libros, con coautores, ¿no? Porque Claro, cuando uno escribe y todo lo que hace lo hace en equipo, es mucho más interesante porque trabajar en equipo es muy enriquecedor y ser sí. coautor evidentemente también lo es. Entonces los 3 libros lo publiqué siempre con coautores españoles y este último fue con un español y con uno de Estados Unidos, con lo cual
¿Qué tiene ese libro? Bueno, contamos nuestros secretos de cómo hemos ido consiguiendo aquello que nos fuimos proponiendo, pero sobre todo contamos cuáles son nuestros puntos de partida, nuestros obstáculos, las caídas, todo, no solo lo bonito, porque en definitiva quien crea que se puede llegar solo con un camino de pétalos de rosa, evidentemente es un error. Hay Ujú. tropiezos, hay baches, hay desafíos que afrontar y evidentemente esas son las experiencias que vamos contando los tres con mirada. Fíjate que en ese momento yo estaba en Punta Cana, entonces mi mirada era de la región de Centroamérica, estaba la mirada del otro coautor de Norteamérica y la otra mirada del europeo, con lo cual era tres que estábamos a distancia escribiendo un libro y que cada uno dábamos la óptica y buscando comunes denominadores en lo que estaba sucediendo en el mercado inmobiliario en Europa, en Estados Unidos y en mi caso en República Dominicana y en todo el Caribe. Así Sí. que creo que es bastante interesante y enriquecedor por el hecho de que compartimos experiencias con otros coautores y las compartimos con los lectores. Así que muy linda experiencia. Y qué bueno que esa experiencia sea de personas que vienen del mundo de los bienes raíces, porque hoy día en Internet encontramos gurús inmensos, ¿cierto?, que hablan de bienes raíces y creo que no han vendido nunca una propiedad o nunca han invertido en una propiedad. Entonces, qué bueno que venga de personas que viven el mundo, que han vivido el mundo de los bienes raíces. Eso es buenísimo. Secretos, si lo quieren buscar en Amazon, Secretos del Top Producer Inmobiliario con Daniel Inza. Bueno, recién te escuché y lo anoté, que además de dedicarte a los bienes raíces, además de vender propiedades en República Dominicana y España, además de ser escritor de 3 libros. También ese conocimiento lo has volcado a la capacitación online, que recién lo tocaste. Ujú, ujú. ¿Qué diferencia hay entre aprender tus cursos y hacer una mentoría contigo y qué resultados están teniendo los agentes que ya la están tomando? Bueno, esa experiencia que por más de 20 años tuve Ujú. haciendo diseño e implementación de e-learning para las grandes empresas multinacionales, que trabajé, por cierto, en IBM, yo soy informático de profesión, trabajé en IBM Italia y en IBM España, esa experiencia la traje a este otro mundo inmobiliario y es como que uní mis dos mundos, mi Ok. pasado y mi presente, y trasladé toda esa experiencia en cómo hacer para que esos cursos online sean realmente efectivos, porque mientras que hay algunos que se denominan cursos, pero que en realidad son libros electrónicos, donde uno va pasando pantallas y uno no aprende. En todo caso, con un ebook, yo le llamo ebook, es algo informativo, pero no formativo. ¿Cuándo tú aprendes? Cuando interactúas, cuando tienes escenarios hipotéticos de trabajo, que para poder resolver esos escenarios tienes que poner en práctica todo lo aprendido. Entonces, en Ujú. esa interacción, en esos escenarios hipotéticos de trabajo, es donde uno realmente consolida el conocimiento. Entonces, ¿qué distingue mis cursos online del sector inmobiliario de aquellos que son apenas ebook? Es eso, es que son totalmente orientados a la práctica, con escenarios hipotéticos de trabajo que sean lo más próximo a lo que nos encontramos a diario. Por lo tanto, nada de teoría, todo práctica, y además mis cursos están altamente especializados en closer de venta, es mi especialidad. De hecho, en el último libro es mi parte, porque nos dividimos entre los tres coautores, cada uno una parte, y yo abordé el tema de closer de ventas, y también estos cursos, no hablo de todo, porque evidentemente uno no puede ser un campeón en todo y en todas las áreas del conocimiento, sino que me especializo en compartir un método que yo he diseñado a lo largo de estos 10 años en cómo lograr cierres efectivos, ¿no? Que es Claro. como, si hacemos una analogía ahora que estamos en el Mundial, es como hacer los goles, ¿no? ¿De qué te sirven lindas Exactamente. jugadas? Que hay jugadas que son maravillosas y uno se deleita, pero si después de la jugada no viene el gol, los partidos se ganan con goles, tú sabes, Con ¿no? goles. Sí, claro. Y el cierre de la venta es el gol. Entonces, para eso, evidentemente, no basta tampoco un goleador, un delantero que haga goles. Tiene que haber una jugada previa que facilite a que ese goleador haga los goles, porque si no, tampoco se consigue. Entonces, en estos cursos lo que hago es describir toda la jugada previa y después cómo remato y cómo logro a través de este método conseguir más goles de lo habitual. Así que eso es lo que distingue el curso en sí. Y luego las mentorías
es justamente, a diferencia de una formación, de una capacitación que es pura teoría en muchas ocasiones, seguramente vas a estar de acuerdo conmigo que a veces nos toca ir a capacitaciones que nos hablan de cosas totalmente teóricas y después quieres implementar aquello y es algo que Correcto. no se puede implementar. Exacto. La mentoría diferencia de la capacitación el que yo me empapo de cuál es la realidad de cada uno de los alumnos, de los participantes, de cuál es su realidad. Y diseño el traje a la medida. O sea, yo no vengo a darle teoría ni leccioncitas de cómo ser un campeón. No, trato de que si fuera Daniel mi eh, participante en desarrollar una mentoría, eh, incursión en toda la vida profesional de Daniel, para que diseñando el traje a medida para Daniel García, voy a poder conseguir ayudarle de una mejor manera. Entonces, nada de teoría, hay una parte teórica mínima, que por supuesto es el ABC de cómo cerrar ventas de forma efectiva en los cursos online, pero luego de ese ABC y esa parte mínima teórica, todo lo demás que forman parte de los cursos online son totalmente orientados a la práctica. Y si después al final de los cursos se nivela el conocimiento en cuanto a cómo cerrar ventas, viene luego el uno a uno y el traje a medida, y es decirle a Daniel, bueno, vamos a salir, virtualmente hablando, a vender. Y eso de salir a vender es desde la jugada, ¿no? Desde la portería, desde el arquero, cómo va pasando el balón desde la defensa y llega adelante y cómo se remata para poder conseguir los goles. Entonces, es algo que es bien distinto a la capacitación convencional. Resumiendo, es formación online, cursos que van a darte una parte pequeña de teoría para aprender la ABC, pero después totalmente orientado a la práctica. Esos cursos te habilitan y te permiten, porque son totalmente interactivos, adquirir una serie de competencias que después, a la hora de la mentoría, vamos a sacarle máximo partido a esas experiencias de Daniel, porque voy a mostrarle cómo yo tropecé con las piedras que tal vez estaba tropezando actualmente Daniel García, y le voy a ayudar a ver cómo podemos hacer para sortear esas piedras. Correcto. Eso es básicamente lo que diferencia estos cursos online y las mentorías. Yo creo que el closer es fundamental hoy en día, ¿no? Te hago una pregunta. Como estamos hablando y tú estás en España, estos cursos y estas mentorías lo puede hacer cualquier agente inmobiliario o corredor de propiedades que se encuentre eh, en Latam, Latinoamérica o que tenga lenguaje en español. Efectivamente, efectivamente. Por ahora, justamente, cualquiera que tenga de habla hispana, que esté en Estados Unidos o en cualquier parte, puede hacerlo porque los cursos online están disponibles en cualquier parte. Y luego, mi desafío es, a distancia y a través de una pantalla, ir descubriendo, como hacen los médicos. Los médicos, ¿qué hacen? Cuando uno va como paciente, el paciente describe las dolencias y a partir de eso y de una serie de exámenes médicos, el médico hace un diagnóstico y a partir del diagnóstico propone un tratamiento. Bueno, yo hago exactamente lo mismo que el Ok. médico, o sea, escucho al paciente, entre comillas paciente, que es la persona a quien le voy a dar la mentoría, y a partir de su realidad determino un diagnóstico y le hago una propuesta que es el traje a la medida, que es exclusivamente para esa persona. Al final de nuestro programa vamos a instalar el código QR de cada uno para que, ¿cierto? Vayan directamente a hablar con Daniel sobre esto de los cursos y estas mentorías que si lo hace un experto que lleva más de 10 años en el mundo de los bienes raíces, que ha pasado por temas de libro, que es escritor de libro, que además inversionista, porque tú has vendido tus propias propiedades, has tenido que invertir y vender, has aprendido todo el juego, ¿cierto? De compra y Efectivamente. venta de una propiedad. Exacto, Ya, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque hay gente que te habla desde la teoría, ¿no? Y tú le preguntas, bueno, y tú, cuéntame un poco tus experiencias como inversionista. Tú sabes, ¿no? Y de hecho yo ahora estoy vendiendo propiedades de Chile, mías, que tengo todavía propiedades de inversionista en Punta Cana, justamente. Yo cuando llegué, fíjate que lo primero que hice fue buscar construir ese inventario, pero sobre todas las cosas, antes de ponerme a vender, compré, que sí, es algo poco habitual. Pero lo hice justamente mi primera inversión en Punta Cana porque quería recorrer el caminito que después yo mismo le iba a recomendar recorrer a mis clientes. Entonces compré, vendí, hice todo, incluso saqué crédito hipotecario en Punta Cana, viniendo desde Chile, y por lo tanto como extranjero, ¿no? Entonces, ahora que le vendo a cualquier extranjero que quiere invertir en Punta Cana, le muestro el caminito que yo recorrí. Lo mismo que decíamos antes con las mentorías, que no me gusta hablar desde la teoría, sino desde la práctica. Bueno, con los inversionistas hago exactamente lo mismo. Le comparto, incluso no tengo problema en compartirle, por ejemplo, Daniel, el contrato de alquiler, de arriendo, de quien arrendó el departamento, que me permitía
ese ingreso de arriendo pagarle la cuota al banco. Entonces como que se Ujú. pagaba solo, ¿no? Como se suele decir, yo pagué una parte inicial y luego se pagaba sola. Y de esa manera después vendí para después ver cuál era la plusvalía entre lo que compré y vendí, o sea, para no hablar desde la teoría, sino desde mi propia experiencia invirtiendo en Punta Cana, en Chile, y ahora procurando hacerlo aquí en Costa del Sol. Bien, Daniel, nos metimos justo en lo que estamos hablando, porque hoy trabajas activamente con inversionistas. Así que vamos al tema, ¿cierto? Que nos interesa muchísimo también después de conocer parte de la historia de Daniel, qué podemos invertir, dónde podemos invertir y cómo los agentes inmobiliarios también podemos invertir en estos territorios en donde está Daniel. Costa del Sol en España y Punta Cana en República Dominicana. Para un agente inmobiliario chileno que está mirando el programa, que nos escucha en los podcasts, ¿qué oportunidad de negocio se abre ahí, Daniel? Bueno, yo soy, como ya me conoces, muy abierto a los negocios y a trabajar en equipo y yo después de construir este inventario, que básicamente son más de 15 proyectos en el caso de Punta Cana y otros 15 aquí en Costa del Sol, por lo tanto el inventario es más de 30 proyectos que Ya. puedo ofrecer para que el abanico de oportunidades sea significativo, el que vaya a comprar, que no deje de hacerlo por presupuesto, porque tengo alternativas de ticket bajo, intermedio, alto, el que quiere lujo tenemos lujo y que el que tiene para pagar un ticket más bajo también tenemos, tanto en Punta Cana como aquí. Por supuesto, el punto de partida en ambos destinos es distinto. Por ejemplo, en el caso de Punta Cana es a partir de 100.000, números redondos te hablo, y en el caso Ajá. de Costa del Sol a partir de 300.000, perdón, sí, de 300.000 euros. ¿M? Entonces, el punto de partida, pero luego, tanto en Punta Cana como aquí, tú, si quieres lujo, tenemos lujo, o sea, de millones de dólares y de millones, tenemos villas de 14 millones aquí, por ejemplo, en Marbella. Entonces, lo que el cliente necesita lo va a tener. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿qué podemos hacer con esos agentes que por ahora están muy centrados en Chile en este caso? Pues abrirse a que los clientes cada vez están buscando diversificar su patrimonio, invertir fuera de Chile, y uno puede verla pasar la jugada o involucrarse en la jugada. Y entonces la invitación es a que los agentes inmobiliarios se involucren. ¿Cómo? Ofreciéndole estos destinos, sabiendo que a través de un programa de referidos, y no importa con qué camiseta juegue el otro corredor, sino que puede ser de RIMAX o de cualquier otra compañía, me comparte el referido y gana la mitad de lo que yo gano por solo compartirme el referido, que es una persona que está considerando invertir fuera de Chile y que tal vez desde nuestro asesoramiento con mis equipos de Punta Cana y de aquí de Costa del Sol, le terminemos orientando para que invierta en alguno de los dos destinos de acuerdo a sus necesidades. Y por supuesto, la buena noticia es que ese inversionista, a diferencia de Chile, que la comisión, los honorarios, lo paga tanto comprador como vendedor, en el caso de la inversión aquí o en Punta Cana no tiene que pagar nada. Es decir, ese inversionista va a recibir un asesoramiento sin costo y además no va a pagar absolutamente nada, porque quien paga nuestros honorarios son las constructoras. Y de eso que nos pagan las constructoras es lo que yo comparto la mitad de lo que gano. Entonces, supongamos que Daniel García tiene un cliente que quiere invertir, no sabe bien, pero sabe que quiere diversificar fuera de Chile. Bueno, Daniel García me comparte ese dato, arma un grupo de WhatsApp, por supuesto, se formaliza a través de correo, se firma lo que haya que firmar, según sea de la compañía o de otra compañía, y una vez que está hecha la formalización para que Daniel García se asegure que todo va a ir a buen puerto, entonces arma un grupo de WhatsApp, me presenta a sus clientes y a través del grupo de WhatsApp armamos una primera reunión donde en esa primera reunión vamos a escuchar, como el médico hace con sus pacientes, escucha, Exacto. hace un diagnóstico y a partir de allí le asesoramos. Entonces yo invito a Daniel que esté formando parte de ese diagnóstico. O sea que en ese grupo de WhatsApp donde coordinamos esa primera reunión online con el cliente de Daniel García, entonces le invito a que estemos todas las partes. Entonces Daniel García es como el médico de cabecera que delega en mí, que soy especialista en estos dos destinos, como si el médico de cabecera te llega un paciente con dolor de muela y tú te pones como médico de cabecera a sacar la muela, no es tu ámbito de competencia, por lo tanto tienes que delegarlo en el dentista. Bueno, yo soy el dentista, yo soy el especialista en estos dos destinos y por lo tanto el cliente, en la medida que se le explica de esa manera, comprenderá que el médico de cabecera sigue siendo el médico de cabecera, en este caso Daniel García, y por lo tanto cada vez que necesite ese cliente, ese paciente ir al médico, va a ir a ti. Pero en este caso, cuando tú me derivas a mí, yo le orientaré y cuando la próxima vez tenga que
otra dolencia o otro inconveniente, en vez de derivarlo tú al dentista, lo derivarás al oftalmólogo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en vez de invertir fuera, quiere hacer otro tipo de cosas. Entonces, creo que hay que eh, apalancarse en los especialistas y todos tenemos que volvernos en algún ámbito especialista. De hecho, a mí cuando me llega cosas inversionistas de destinos que no domino, yo lo derivo. Por ejemplo, hay gente que invierte en Dubái y llega gente inversionista de Dubái. Yo no me pongo a investigar porque sé que hay alguien más que lo va a hacer mejor que yo. Exacto. Entonces lo refiero a aquel que es especialista. Así que eso creo que es la dinámica y esa es la oportunidad para los corredores de Chile, donde a través de este programa de referidos van a poder ganar la mitad y el cliente suyo va a seguir siendo suyo porque no va a dejar de ser suyo. Ese cliente es de quien me lo refiera y por solo referir va a ganar la mitad de lo que yo gane, asegurándose de que va a tener un buen asesoramiento. ¿Por qué? ¿Por qué asegurándose? Porque puede siempre llamarle, como el médico le llama al paciente y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con el dentista? Entonces, el médico, al hacer ese seguimiento, va a tener la certeza de que la próxima vez va a derivarle a ese dentista o a otro, si es que no tuvo una buena experiencia. Entonces, hay maneras de ir controlando todo el proceso. Bueno, sabemos que este modelo de referidos, ¿cierto? Que la gente te envía uno, el corredor te contacta, te envía una persona, eh, ahí se conversa bajo el modelo, el proceso que se requiere, la operación, tú compartes el 50% de los honorarios y para eso hay, me imagino, se firma, ¿cierto? A lo mejor un documento para Exacto. que las personas estén, los clientes estén tranquilos. Ahora, Ujú. es bueno trabajar con personas que se conocen. Tú conoces Chile, conoces a los chilenos, viviste mucho tiempo acá en Chile, así que sabe, tiene plena confianza, ¿cierto? Una persona que ya te ubica además a través de las redes sociales. Eh, ya, tocamos el tema de los corredores. Sabemos que tenemos contigo un modelo referido, que podemos ofrecer todos tus productos en Punta Cana y en España. Vamos ahora a los inversionistas. ¿Ya? Para los inversionistas que nos escuchan, aquellas personas que hoy día están viendo la posibilidad, en vez de comprar en Chile, que para ellos todavía está caro, a lo mejor afuera puede ser mejor, ¿no? Y pueden además rentar. Para estos inversionistas, además, sabemos que tiene una promoción, Daniel, muy interesante que va a durar por poco tiempo, tengo entendido, para quienes visitan estos dos destinos. Cuéntanos en qué consiste y cómo este inversionista puede llegar a ti. Bueno, entonces, ¿te pareció interesante que para los corredores le teníamos esa sorpresita de ganar la mitad por solo referir? Oh, Porque eso no es habitual. Tú sí. sabes que lo habitual es que cuando uno refiere en RIMAX es el 25% de una de las partes y yo comparto la mitad. Así que eso espero que haya sido una buena noticia para tus oyentes corredores. Y Y ahora dame, la buena... y dame un minuto. En mi empresa que XP pasa lo mismo. Un referido tiene un valor menor, un 25, un 30, nada más. Tú estás entregando Exacto. la mitad, 50%. Exacto, la Bien, mitad de lo que gano, de de lo lo que que gano. Entonces, ¿por qué lo refuerzo? Porque justamente yo puedo negociar mejores condiciones con las constructoras en la medida que hago más volumen. Entonces, la razón de por qué doy más que otros en cuanto a lo que comparto es porque mientras más volumen yo logro, mayor es mi poder de negociación con las constructoras. Entonces, las constructoras te pagan un 5, un 6, un 7%, cosa que en Chile es el 2% por cada parte. O sea que nunca vas a llegar y a a veces el ganar. 2. A veces el 2, Ujú, ¿no? Tú sabes muy bien exacto, que hay independientes que de repente se van incluso menos del uno y otros casi claro, llegan al cero. exacto. Y como aquí pagan entre 5 y 7, ¿de qué depende? Del volumen que yo logre. Por eso, Ya. para que se entienda bien, no es un acto de altruismo, es que yo doy mucho porque logro un volumen que me Sí. permite un poder de negociación mayor. Ese poder de negociación con la constructora me permite mejores condiciones y esas mejores condiciones es donde yo me permito compartir la mitad. Entonces, al final casi la mitad de lo que van a ganar conmigo es más que el 4% que si, ya sabemos, captar una propiedad, vender una propiedad, es mucho más que solo referir una propiedad, con lo cual es, Exacto. creo, una buena oportunidad para la gente inmobiliaria y sobre todo porque va a quedar muy bien con su cliente, porque el cliente le va a agradecer que a propósito, en mi página web van a ver muchos testimonios, también
En Google hay muchas reseñas donde la gente cuenta un poco cuál ha sido su experiencia en el proceso de asesoramiento. Así que te invito y invito a la audiencia que vean mi página web, que es danielinsa.com, y ahí van a ver varias personas que se ponen frente a la cámara a dar su testimonio. Tú sabes que los chilenos no son de ponerse frente a la cámara Sí, a dar testimonio de su buena experiencia con el asesoramiento de una corredor. sí, Sin embargo, tengo chilenos, colombianos, españoles de todas las nacionalidades dando testimonios en mi página web. Pero ya, además, si te metes en Google y ves las reseñas, vas a ver claro, que no baja de 5 de estrellita, con lo cual es una forma de que la gente vaya teniendo la certeza de que si en Internet no hay ningún comentario negativo hacia mi persona es porque evidentemente han sido bien acompañados en el proceso de asesoramiento. Y yo siempre les desafío a que me investiguen, o sea, que realmente es como cuando te vas a operar con un sí, cirujano. ¿Qué haces? sí, Investigas al cirujano porque le vas a prestar tu totalmente. cuerpito y no puede ser que le prestes tu cuerpito a alguien que pueda hacer un desastre. Y Sí, si aquí lo que le prestas, entre comillas, es tu patrimonio, tienes que investigar quién te va a correcto. asesorar. Entonces yo les invito a mis clientes que no me conocen que me investiguen, que Ya, sepan todo acerca de esa trayectoria. Así que vamos con los inversionistas que me ahora sí, están vamos diciendo a ahí lo que cuál, querías. cuál es la promoción que estoy esperando. Me dicen algunos interesante. ¿Qué es? ¿De qué se trata, Daniel? Cuéntanos. Bueno, ahora vamos a la inversionista. Entonces, si te gustó lo anterior a los corredores, te va a gustar más esto. ¿Por qué? Porque justamente todo el asesoramiento que puedo darle es a través de una pantalla y yo le puedo mostrar dossier comerciales, le puedo mostrar renders y puedo mostrarle todo cómo va a quedar terminado y cuáles son las zonas y puedo mostrarle un montón de cosas. Pero qué mejor, Daniel, qué mejor que ir y verlo por sí mismo. O sea, todo lo que antes yo le conté por pantalla, yo les invito a que vengan a la Costa del Sol, a que vayan a Punta Cana. En algunos casos estoy yo mismo allí, en otras porque voy y vengo, pero viajo las veces que sea necesario. Entonces, que lo vean personalmente y como incentivo a que vayan y lo vean. Todo lo que antes vimos a través de una pantalla, que lo puedan ver por sí mismos y en persona, Ujú. con un programa que consiste en un fly and buy. Es decir, ellos viajan, ven las distintas construcciones que se están llevando a cabo, de lo que tienen que tomar una decisión, si invierten o no, conocen la zona, conocen los padres de la criatura. Yo le llamo, Daniel, padre de criatura a los dueños de las constructoras, porque Sí, yo les doy la posibilidad que como aquí no van a ver algo terminado, sino en construcción, qué mejor que conocer quién está detrás. Y quién está detrás significa que yo coordino reuniones para que no solamente hablen conmigo, sino que hablen con los padres de la criatura, o sea, con los constructores, con los por dueños de supuesto. las constructoras. Ujú. Y eso le da mucha tranquilidad, como comprenderás, si tú desde Chile quieres invertir y a mí me conoces o puedes conocerme a través de esa buena reputación y esa trayectoria, pero qué mejor que yo te diga, mira, Daniel, ve y compruébalo por ti mismo. Y cuando vas allí y ves que todo lo que dijimos en estas reuniones online es tal y como lo dijimos, eso te deja mucho más tranquilo y sobre todo porque vas a conocer no solo la construcción, sino que vas a conocer quienes están detrás. Exacto. Entonces, ¿cómo hago para incentivarlos? Les digo, bueno, si ustedes van, viajan, que a propósito, generalmente se viaja porque son dos destinos para vacacionar, pasarla bien, comprenderás que para pasarla bien Sí, vas a lógico. hacer sí, vas a hacer un negocio, pero encima puedes invitar a tu familia, a tu señora y quedar muy bien diciéndole, mira, vamos a hacer, mi amor, un paseo por el Caribe o vamos a ir por Europa. ¿Qué tal si te preparas la valija y viajamos la semana que viene? Sí, Mira qué linda sorpresa. Y en el fondo vas a hacer las dos cosas, vas a quedar muy bien con tu familia, pero además vas a hacer negocio. Y si después de que estando allí verificas que todo lo que hablamos en ese proceso de asesoramiento previo que yo les doy a través de una pantalla, que es todo tal como se los dije, y hacen la reserva, se les reintegra de los pasajes y de la estadía que van a estar tanto en Costa del Sol como en Punta Cana, hasta $1.500 en el caso de Punta Cana y hasta 2.000 euros en el caso de Costa del Sol. Y esa es la oh, buena noticia que te tenía. 2.000 euros significa que tú pagas el pasaje, pagas la estadía, te vienes a Europa, estás en la Costa del Sol, y si por alguna razón decides no comprar, bueno, paseaste con tu familia, disfrutaste exacto. y dijiste, bueno, no es el momento. Pero lo más probable, y es lo que me sucede, por eso damos esta posibilidad del fly and buy, que lo más probable es que te enamores. Llegas y te enamoras y te gusta y compruebas que todo lo que dijimos es tal como lo dijimos y terminas haciendo la reserva. Y esa reserva te permite que se te reintegren esos 2.000 euros en el caso de España y de los 1.500 en el caso de Punta Cana. ¿Qué te parece?
quiero ir, pues eso, quiero ir, quiero ir, quiero ir. En verdad Y ahora que con el frío que está por allí, ¿no? Que me han dicho que hay una... claro, tenemos un Chile bastante helado, así que imagínense ir en este periodo, darse una vueltecita ahí a hacer negocio, a comprar mi inversión y además que me reembolsen un valor. Y si me voy a Europa, a España, buenísima, buenísima. Así que ya lo saben los inversionistas, lo escucharon directamente de Daniel Insa para que puedan contactarlo. Reitero, van a quedar los códigos QR aquí abajo para que empiecen a ingresar, ¿ya? Yo quiero ir, empiecen a ingresar acá para poder hacer un buen negocio, pero además un negocio verdadero, con mucha asesoría. No lo he hablado acá, pero sé que Daniel tiene toda la asesoría de los bancos, él conoce contacto con los bancos, ¿cierto? Para los créditos hipotecarios, las opciones que hay para optar a crédito en Punta Cana, ¿cierto? Los descuentos, los impuestos. Bueno, él hace una asesoría completa, ¿o no? Exacto. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Daniel, porque tal vez sea eso es lo que más me distingue de otros agentes inmobiliarios, que yo doy un servicio integral, una asesoría integral. ¿Por qué? Porque yo sé todos esos ámbitos que acabas de mencionar. No, no puede uno ser un campeón en todos los temas, pero sí he generado alianzas estratégicas con distintos partners que, por ejemplo, si tú decides invertir en Punta Cana, ¿no? Daniel García hace este viaje y toma la decisión de compra. Bueno, yo lo que voy a hacer es contactarle con distintos bufetes de abogados para que si después decide comprarlo como persona jurídica en lugar de comprarlo como persona natural, Ujú. podamos ayudarle a constituir una empresa en Dominicana. ¿No? Si, por ejemplo, decide apalancarse financieramente y sacar un crédito hipotecario, como estás diciendo, yo le voy a contactar con 3 o 4 bancos de los que yo mismo recorrí para yo mismo conseguir mi propio crédito hipotecario y esas alianzas con los despachos de abogados, con los bancos, incluso con las empresas especialistas en alquiler vacacional les voy a contactar, porque no es algo que nosotros hagamos, pero sí les voy a contactar con las mejores empresas que van a tratar de maximizar la explotación comercial de aquel departamento que compre Daniel García, que lo va a usar 1 vez o 2 veces al año y el resto lo va a alquilar, con lo cual va a tener ese doble propósito, ¿no? Si compra en Punta Cana o compra aquí en la Costa del Sol, probablemente viaje 2 veces al año y el resto lo va a alquilar. ¿Quién se lo alquila? Que es una preocupación normal, estando en Chile, y quién me lo gestiona. Bueno, justamente hay empresas especializadas y eso es lo bueno de que estamos en 2 destinos con alto flujo de turistas, por lo tanto, empresas especializadas en alquiler vacacional hay muchas. Y lo que he hecho yo en estos 2 destinos es asegurarme de estar con las mejores. Entonces, cuando recomiendo empresas que van a hacer ese alquiler vacacional, ese arriendo vacacional, son recomendadas porque yo mismo las conocí trabajando con ellas, ¿no? Entonces, Ok, yo les doy ese servicio integral, desde lo fiscal, desde lo administrativo, desde lo comercial, desde lo financiero, desde lo legal, en el caso de que quieran perfecto. constituir una empresa, ¿no? Bueno, hemos conversado casi 38 minutos con Daniel, pasamos por los corredores de propiedades, pasamos por los cursos, las mentorías que nos puede dar Daniel, pasamos también por los inversionistas con esa promoción súper interesante y que tengo entendido que va a durar solo un tiempo limitado, así que tienen que Sí. aprovechar. Aprovechen el invierno chileno para que se vayan a Punta Cana o a Europa, aprovechen, salgan del frío, Ef- ya hacen negocio. Efectivamente, en principio es hasta el 30 de agosto esto que estamos diciendo, así que hay tiempo para pensarlo y organizar el viaje con la familia. Oye, vamos a dejar los códigos, repito, los códigos QR ahí para que mientras están viendo el programa le pueden, ¿cierto? Ahí entrar al código QR para que ingresen a todo el ecosistema de Daniel Insa. ¿Te parece si nos despedimos, pero podemos dejar un recorrido en video de proyectos en Punta Cana y también en España? Claro que sí, vamos a dejarle algo para que se le pongan los dientes largos, así como para que se tienten, y vamos a compartirles para que se imaginen ya allí en el Caribe o aquí en Europa, y que en eso de imaginarse después pasen de la ilusión y del sueño a la realidad y que lo concreten, porque en definitiva la vida son 2 días y hay que disfrutarla, hay que Es, vivir el presente y no es dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Así que la invitación es a que estas imágenes que van a ver a continuación les permitan soñar y después hacer realidad ese sueño. perfecto. Daniel, un agrado de haber compartido contigo una vez más en nuestro programa y nos estamos viendo en algún negocio en Punta Cana o en Europa, en España, donde tú estás actualmente. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer como siempre, Daniel. Un Y abrazo. vamos ahora a recorrer, a Vamos, ilusionarnos, a imaginarnos, a soñar. Nos vemos. cómo no. Nos vemos. Adiós.